Muy buenas tardes, bienvenidos al mundo de la Biblia. No, hoy es el mundo de los salmos. Ese es el título que le puse al tema de hoy, que me hizo trabajar en algo que no pensaba. Venimos de leer ayer salmos que sirven para orar, que nos motivan, que nos dan vocabulario, ¿no es cierto? Todo lo que vimos ayer con el Salmo 8, 16, 25. Habíamos empezado a leer el 30, pero lo dejo por ahora porque esto tiene que ver con la base de este programa, que es ayudarnos a todos, a mí en primer lugar. Siempre digo, nunca supe nada tanto de la Biblia como en este tiempo de estar buscando y mirando y abriendo a la palabra misma. Después algún comentario, las notas al pie de la Biblia, pero básicamente con la palabra misma, como fue en esto que le puse el mundo de los salmos, aunque en realidad es medio presuntuoso eso. Lo que yo pensaba es descubrimientos en los salmos para entender un poco la forma en que este maravilloso libro fue compuesto por los hombres sacrificados, que en un tiempo donde era tan difícil dejar material escrito y que se conserve, y por supuesto el Espíritu Santo que obró para que esto fuera posible de esta manera. Eso no tengo ninguna duda. Las personas que escribieron, los distintos tipos de personas que escribieron, algunos conocidos porque le han puesto su nombre al libro, o a las cartas, por ejemplo, pero todos los desconocidos que han sido los cronistas, los copistas, los que compilaron, se consideran unas 40 personas. De manera que Dios ha hecho el milagro de que este libro fuera posible así, de esta manera. Hay muchas cosas en la historia de la composición de la Biblia que vamos a ir viéndolas en algún otro momento. Pero esto de hoy salió cuando me puse a ver más salmos para seguir con esta idea de orar, y no sé cómo me encontré en Primera de Crónicas. Y hemos hablado mucho últimamente cuando vimos a Salomón o cuando vimos otros temas, los últimos temas. Hemos hablado de esta particularidad de los libros históricos de la Biblia, que hay 2 libros de Reyes, 2 libros de Crónicas, ¿no es cierto? Y que tienen características distintas. Primero de todo, que fueron escritos, los libros de Crónicas fueron escritos por otros cronistas y mucho tiempo después. Hasta los estudiosos creen que Esdras puede haber sido. Pero bueno, en algún momento vamos a ir a Esdras y Nehemías para volver a ver los libros después del exilio, que va a ser algo tan interesante de poder meternos a entendernos más con el texto bíblico. Acá nosotros estamos trabajando directamente con el texto bíblico. Y entonces encontré una particularidad que la conoce cualquiera, que abre en Primera de Crónicas, capítulo 16, pero no solamente leer un título que hay ahí al comienzo de un texto, porque ni siquiera es del capítulo, sino el conectarlo. Porque 2 palabras acerca del libro de Primera de Crónicas. Es uno de los libros más interesantes, aunque no nos interese a los lectores comunes, porque comienza con la genealogía, dice Adán, y sigue con todos los datos que hay de la primera parte no histórica de la Biblia, ¿no? Y después podemos ver toda la genealogía de todos los hijos de Jacob, etcétera, etcétera, hasta el rey Saúl. Los 9 primeros libros de Crónicas son genealogía pura. Y no sé si alguna vez lo comenté eso, un indio de la India, un estudioso, un tipo de una cultura tremenda, no sé si escribió o lo supo alguno de nuestros pastores hace muchísimos años, que lo comentó. Dice, este hombre dijo, lo más importante para mí, lo más valedero que leí en la Biblia es la genealogía
de Primera de Crónicas, porque muestra lo verdadero y real y científico que ha sido esta escritura, ¿sí? Bueno, pero eso es difícil leerla, pero por lo menos uno puede ir leyendo los subtítulos, si no quiere meterse ahí en ver todos los hijos, o un montón de cosas que hay entre medio interesantes. Pero ese no era el tema de hoy. El asunto es que en el capítulo 16, Primera de Crónicas dedicada a David, desde el comienzo de la creación, pero especialmente del capítulo 10 empieza con el reinado de David, las guerras de David, todo lo que Samuel, en Reyes ya está Salomón, en el segundo libro de Samuel, dedica a otras cosas, incluso los detalles de la vida particularmente de David, que no están acá en Primera de Crónicas. Pero en Primera de Crónicas 16 encuentro un canto, una oración, se le llama Salmo de David, que después de la organización del culto, de haber llevado el arca del pacto y todo lo que él hizo para, acá lo tengo al final del capítulo, para cumplir todo lo que está escrito en la ley que el Señor le dio a Israel, toda la gran obra de David para unificado el pueblo y con una actitud de obediencia al Señor. Bueno, y acá está este salmo de David, que como pasa con otras veces, pero nunca le había dado importancia a esta indicación, está indicado como este salmo está repetido en otros salmos del Salterio, del libro de los Salmos. Y entonces me dediqué a leer todas las partes, bueno, lo marqué en mi Biblia, de dónde hasta dónde. Por supuesto que acá al principio está, pero una cosa es leer. De versículos 8 al 22 se encuentra en el Salmo 5 del 1 al 15. Muy interesante, pero la cosa es ir a verlo, y eso es lo que vamos a leer ahora, encontrando la tremenda interconexión que hay entre todo el material de la Biblia. Cada vez que estamos en el Antiguo Testamento vamos a versículos a cita del Antiguo, y en todo hay un plan de Dios, lo que se llamó la historia, me olvidé cómo era la historia primaria, la otra, la de los hombres, es la historia secundaria, de acuerdo a aquel material que hemos usado en todos los grupos café que se llamó la historia, y que era una Biblia armada con los grandes acontecimientos. Entonces, en este salmo que David recitó, la pregunta es, ¿y cómo hizo? Porque después partes de este salmo no lo dejó archivado en la computadora. ¿Cómo él escribía y guardaba, ¿sí? Y después fue armando otros salmos, no puedo ni imaginarme, salmos con parte de lo que formó en este capítulo 16. Bueno, lo voy a leer y los voy a ir indicando, y quien quiera seguirlo esto es una luz sobre el armado de la palabra, es una luz sobre la forma que cada canto de victoria, como era esta, podía pasar al libro de oraciones y de canciones del pueblo de Israel y nuestro ahora. Bueno, voy a leer haciendo esas indicaciones de lo que fui encontrando. Dice, estoy en Primera de Crónicas 16, desde el versículo 7, después de todas las cosas que cuenta, muy interesantes de cómo armó la adoración y la preparación del pueblo. Dice, ese mismo día David ordenó por primera vez que Asaf y sus compañeros fueran los encargados de esta alabanza al Señor. ¿Sí? No sé qué quiere decir de que fueran los encargados de esta alabanza, pero acá nos aparece este Asaf, que tiene salmos de él, y que
ha aparecido por otros lados como que era el director de adoración o algo así. Bueno, esta llamada alabanza al Señor comienza así en el versículo 8. Yo tengo todo anotadito, el seguimiento que hice. Alaben al Señor, proclamen su nombre, testifiquen de sus proezas entre los pueblos, cántenle, cántenle salmos, hablen de sus maravillosas obras, gloríense en su nombre santo, alégrense de veras los que buscan al Señor, refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia. Esto ni siquiera es para leerlo así seguido, hay que pararse en cada línea y hay que ver lo que está diciendo, ¿no? Primero es gloria, alabanza, cante, pero después, no sé por ahí, no sé si leí en algún lado que decía de salmo didáctico, una enseñanza. Miren lo que está diciendo, refúgiense en el Señor y en su fuerza. Lo decía David, que era un guerrero. Busquen siempre su presencia. Recuerden las maravillas que ha realizado, los prodigios y los juicios que ha emitido. Descendientes de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus elegidos. Usa los dos nombres. Descendientes de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus elegidos. El Señor es nuestro Dios. Sus juicios rigen en toda la tierra. Él se acuerda siempre de su pacto, de la palabra que dio a 1000 generaciones. Y esta es una frase que cada vez que la encuentro la marco y digo, qué maravilla que es esto. Y casualmente, este comienzo, lo voy a leer todo y después vuelvo atrás. Él se acuerda siempre de su pacto, de la palabra que dio a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y del juramento que le hizo a Isaac, recorrido de la historia como siempre, que confirmó como estatuto para Jacob, como pacto eterno para Israel. Acá está diciendo pacto eterno para Israel y antes dijo palabra que dio para 1000 generaciones. Siempre diciendo que eso nos toca a nosotros. A ti te daré, este es el pacto, a ti te daré la tierra de Canaán como la herencia que te corresponde. Cuando apenas eran un puñado de vivientes, unos cuantos extranjeros en la tierra, cuando iban de nación en nación y pasaban de reino en reino, Dios no permitió que los oprimieran. Por amor a ellos, advirtió a los reyes, no toquen a mis ungidos, no maltraten a mis profetas. Hace mucho tiempo, el año pasado hicimos una serie de programas sobre por qué Dios amó tanto a David. Y fuimos buscando la vida de David y todo lo que pudimos, pero cosas como el reconocimiento que tenía David de el proyecto de Dios y el amor de Dios sobre su pueblo. Bueno, hasta acá, del 8 al 22 de Primera de Crónicas, resulta que lo encontramos, a ver, esperen porque marqué tantos lados, a ver cuál fue el primero. Lo encontramos en el Salmo 105, en el Salmo 105. Del 1 al 15, que termina, no toquen a mis ungidos, no hagan daño a mis profetas, es exactamente lo mismo que Primera de Crónicas 8 al 22. Y cuando lo leí así rápidamente, en el Salmo 105 es donde tengo marcado, Él siempre tiene presente su pacto, la palabra que ordenó para 1000 generaciones. A ver, ¿qué más de esto? Hasta acá no termina este es el comienzo de el Salmo original, digamos, de lo que está en Primera de Crónicas. Pero acá
a ver, como si David en algún momento fue su propio compilador, no lo sé, hasta el versículo que leí recién de no toquen a mis ungidos, hasta ahí era tal cual Primera de Crónicas. Y desde el 16 hasta el final, 45, larguísimo, ahí aparece y va contando toda la historia de Israel. Aquí aparece José, acá aparece el retorno y cuando el pueblo llegó a Egipto, acá aparece Moisés, Aarón, acá aparece la muerte de los primogénitos, toda la historia está en el Salmo 105 y mucho de la historia está en esos Salmos 106, 107. Pero está como, no me sale una palabra ahí, que es para completar aquello que David había cantado con Asaf y con el pueblo y que aparece en Primera de Crónicas. Así que 1 al 15 de Primera de Crónicas es tal cual el Salmo aparece nuevamente en el Salmo 105. Yo decía, no lo pudo haber guardado en algún, ni siquiera pensar en una computadora, en algún lugar, de qué manera lo estaba escrito para que después en algún otro momento él completó el Salmo, que para nosotros nos llegó como el Salmo 105, con el mismo texto que habían cantado delante todo el pueblo en un día de adoración. Pero voy a seguir con Primera de Crónicas. Primera de Crónicas sigue en el 23. Que toda la tierra cante al Señor. Lo que viene ahora, todo este párrafo, es todo de adoración. Que toda la tierra cante al Señor, proclamen su salvación cada día, anuncien su gloria entre las naciones. ¿Se acuerdan que ese era el proyecto de Dios para Israel? Ese era el proyecto. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas a todos los pueblos, porque el Señor es grande y digno de toda alabanza, más temible que todos los dioses. ¿Está claro? No hay Dios, ningún otro Dios, ni de antes ni de ahora, que puedan reemplazar al Señor. Nada son los dioses de los pueblos, pero el Señor fue quien hizo los cielos. Esplendor y majestad hay en su presencia, poder y alegría hay en su santuario. Y tiene tanto sentido, porque ahí en este momento estaban en un día de celebración y de alegría perfecta. ¿Podemos decir alegría perfecta? Tributen al Señor familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre. Preséntense ante Él con ofrendas. ¿Ven que acá aparece lo didáctico? Preséntense ante Él con ofrendas. Adoren al Señor en su hermoso santuario. Todavía no estaba el templo, pero santuario era ese lugar donde estaba el arca del testimonio. Que tiemble ante Él toda la tierra. Él afirmó el mundo y éste no se moverá. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra. Digan las naciones, el Señor reina. ¿Por qué me paro acá? Porque esto que leí desde el versículo 23 hasta el versículo 31 está en el Salmo 96. Lo tenemos en el Salmo 96. Los que tienen la notita abajo del nombre del Salmo, y se han fijado alguna vez, dice Salmo 96 del 1 al 13, Primera de Crónicas 16, ¿sí? Ahora, estas son las cosas que yo creo que las pasamos de largo, ¿no? Ah, sí, mira, está en Primera de Crónicas, pero a ver si estamos buscando el sentido. Es decir, este Salmo de David y aquello fue de David, de manera que ahora este parrafito que leí, ¿sí? Del 23 al 31, si no me equivoco, es todo el Salmo 96. De manera que no es como el otro, que era un pedazo solamente, sino que es todo el Salmo 96. En algún momento
es probable que se haya transformado en una canción del Salterio, del libro de cánticos, que no sé cómo lo tenían ni cómo lo cantaban, si lo sabían todo de memoria, ¿eh? No, yo creo que ya estarían los rollos en los cuales ellos escribían, y entonces se tendían el rollo en la sinagoga, bueno, acá eran en las reuniones, no estaban las sinagogas todavía, pero para cantarlos, ¿sí? Este cántico que me pregunto, ¿quién sabe cuántos de ellos sabían que este era el mismo cántico que había cantado a lo mejor sus abuelos, aquel día en que David celebró la adoración en medio, o después, yo creo que es después. Vamos a darle un día una vuelta así al libro de Crónicas, a la vuelta de tantas batallas para reconocer al Señor triunfal. De manera entonces que todo el Salmo 96 es parte de este gran salmo que David cantó con la gente, con los hijos de Asaf, aquel día extraordinario que nos cuenta Primera de Crónicas. Este salmo, así, no está en Segunda de Samuel, ¿sí? Bien, pero tenemos que seguir para por lo menos terminarlo. Bueno, yo no terminé de leer Primera de Crónicas, llegué hasta el 32. Del 32, ya falta poquito al final, que resuene el mar y todo cuanto contiene, que salte de alegría el campo y lo que él hay. Figura del lenguaje muy fuerte, ¿sí? Se imagina, porque acá hay que imaginar lo que resuena el mar y todo cuanto contiene. Para los israelitas los sonidos del mar, las aguas caudalosas y todo eso tenía mucho sentido muy fuerte visualmente, para los que vivían cerca del Mediterráneo, los demás estaban en zonas desérticas. Que resuene el mar y todo cuanto contiene, que salte de alegría el campo y lo que hay en él. Que los árboles del campo canten de gozo ante el Señor, porque Él ha venido a juzgar a la tierra. Acá este es otro elemento que no había, el juicio y la justicia de Dios. Alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Díganle, sálvanos, oh Dios, Salvador nuestro, reúnenos y líbranos de entre los paganos. Esta es una idea, no me fijé cómo decía la palabra pagano, es posible que en Reina Valera, que es una traducción más antigua, lo dijera como los gentiles. Pero acá viene otra vez la parte didáctica, reúnenos, de pedir a Dios que los una y líbranos entre los paganos y alabaremos tu santo nombre y nos regocijaremos en tu alabanza. Ahora, el comienzo de esta alabanza era sálvanos, oh Dios, Salvador nuestro. Cada palabra con que se nombra al Señor tiene un sentido. En otros momentos dice Dios Todopoderoso, pero cuando dice sálvanos y dice de nuevo Salvador nuestro, reúnenos y líbranos de entre los paganos. Bueno, ahí no creo que lleguemos hoy, pero vamos a ver mañana otro salmo que tiene todo un contenido que si no lo buscamos geográficamente no entendemos nada. Bueno, dice, y alabaremos tu santo nombre y nos regocijaremos en tu alabanza. El final, el último versículo, el 36 de este canto de David, que está dentro de las hazañas de David en Primera de Crónicas 16, termina, bendito sea el Señor Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Y la respuesta fue, y todo el pueblo respondió, amén, y alabó al Señor. Qué momento hermosísimo, hermosísimo. Para que ubiquemos el contexto, termina después del Salmo, David dejó el arca del pacto del Señor al cuidado de Asaf y sus hermanos. Esos eran los jefes de los adoradores en aquel entonces, para que sirvieran continuamente delante de ella de acuerdo con el ritual diario. Y después habla de los porteros, de los sacerdotes y toda la organización. Esto se lo sugiere de aquel tiempo.
Bueno, pero falta, hay algo más todavía. Claro, los últimos versículos desde el 34, desde el 34 al final, el último pedacito, ¿dónde está? En el Salmo 106. Así que tuvimos al Salmo 105, tuvimos al Salmo 96 y ahora hay otro pedazo en el Salmo 106. Volvemos a repetir que los compiladores de todo eso no se fijaron para nada de manera de tener algún tipo de cronograma. No sabemos cómo se armó el salterio. Y entonces, me voy al 106, Salmo 106. Largo salmo el 106. Que leímos el final, y ahora vamos a leer, miren, porque no doy vuelta a la página, claro. Largo, de nuevo, contando toda la historia, es uno de los más interesantes, contando toda la historia del pueblo de Israel. ¿Y cómo termina? Sálvanos, Señor Dios nuestro, vuelve a reunirnos de entre las naciones para que demos gracias a tu santo nombre y orgullosos te alabemos. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, eternamente y para siempre, que todo el pueblo diga amén. El final del Salmo 106 es igual al final de este salmo que David cantó en aquel día con todos los adoradores y que lo tenemos en Primera de Crónicas. Es posible que, como yo, alguno de ustedes nunca haya hecho esa comprobación de decir, a ver, esto está tal cual, y está. En algunos casos hay alguna palabra diferente, pero no tengo la menor idea con los traductores del hebreo, si simplemente quisieron darle algún toquecito, pero no hay ningún cambio de significado. Todos dicen exactamente lo mismo. Bueno, me pareció algo muy interesante, muestra la interconexión, permite a los estudiosos de todo el mundo antiguo, permite haber ubicado, ¿no? Y lo mismo los que han profundizado en el libro de los Salmos. Vuelvo a recomendar lo mismo que ayer, misión-net.org, que está ahora renovada y que vamos a hacerlo promocionar para que lo conozca toda la gente nueva de nuestra iglesia. Hay uno de los cursos que es los libros poéticos del Antiguo Testamento. Y hay un muy meduloso y importante estudio del libro de los Salmos, que, como les dije ayer, nuestra querida Elsa Guaitima lo preparó. De manera que los que tengan interés en adentrarse y tratar de entender las distintas temáticas, las divisiones que tienen los salmos y todo lo que se ha podido inferir de los estudios de tantos años. Y como vimos hoy, el mismo material aparece reunido, completado, usado por el rey David. No vemos pero lo vamos a ver en lo que va a seguir mañana, cuando hay una indicación de la tonada con la que se canta y cuando hay una indicación de en qué momento de la vida de David eso se escribió, o después de eso, porque cuando dice que estaba en la cueva escapando del rey Saúl, no creo que se haya puesto a escribir un salmo ahí, pero sí cuando se libró eso y por eso alababa a Dios siempre. Muy bien, vamos a seguir a ver cuántos más descubrimientos del mundo de los salmos podemos hacer. Seguimos con toda la programación de este día, hoy es día de salvación y día de sanidad, así que seguiremos juntos y nos encontramos mañana. Que Dios los bendiga.